cervical, que son 7 en total, ¿verdad? Ya, entonces tenemos desde la C1 hasta la C7. Todas las vértebras poseen 3 agujeritos. El agujero central, que es por donde pasa la médula, los agujeros laterales o transversos son los que van a salir o emerger los nervios espinales. ¿Sí? Vamos. Por la primera vértebra, ¿cómo se llama la primera vértebra? Vamos a tener que la. ¿Es la vértebra que nos dice? Sí, en movimiento de flexión, extensión. ¿Sí? Son las dos únicas vértebras que tienen movimiento por la delante, ¿verdad? En la tercera o la séptima vértebra no tenemos movimiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué es necesario que ustedes sepan aquí? ¿Y por qué de la tercera a la séptima no movimiento? En anatomía nos enseñan que para encontrar la séptima se mueve la séptima. ¿Gire? No gire. ¿Flexione? Pero ¿quién nos da en sí el movimiento? O sea, claro, es La primera vértebra. la segunda vértebra. Sí, No. y la segunda nos da para el no. Claro, y se mueve de cada uno. rotación. Esos son los que nos dan los movimientos en sí. Obviamente sí, para que ustedes den cuenta, pero más fácil que ustedes den cuenta en la séptima vértebra, ustedes ven su lordosis cervical. Sí, al ver su lordosis cervical, hay la vértebra más prominente. Sí, la apófisis espinosa. Entonces nosotros tocamos esa apófisis y sabemos que estamos en la séptima vértebra. Venga, dime. Bien, y es el de flexión, extensión. ¿Ya? ¿Listo? Y esto tiene una característica, porque ¿cuál sería la característica? Porque tiene la odontoides. ¿Sí? Esta odontoides, esta cervical es característica porque hace con su movimiento el. No. Y hay otra característica de esto. ¿Cuál? Otra. ¿Este ya presenta cuerpo? No. ¿No presenta? ¿O presenta cuerpo? Este ya presenta cuerpo. ¿Presenta o no presenta la típica? Este se presenta. Esta es la típica, esta no presenta cuerpo. ¿Sí? ¿No hay? Bueno, ¿listo? Entonces esta vez que nos da, acuérdense, si escriben algo en la prueba, le pongo cuál es la vértebra que da el movimiento de rotación a nivel de cuello, cabeza, ¿cuál es? ¿Verdad? Y luego vamos con las reacciones torácicas. Va de la T1 a la T2. ¿Bien? ¿Por qué se caracterizan estas vértebras? Porque tienen fositas laterales que se articulan con las costillas. ¿Cómo qué? Tienen fositas laterales que se articulan con las costillas. Exacto, estas tienen carillas, se llaman. Carillas que se van a articular con las costillas. ¿Sí? Son más cortas, son más gruesas, pero especialmente T11 y T2. ¿Sí? Entonces ustedes al toquen T1, ¿sí? Y empiezan contando. Van bajando. Un dedito, dos deditos y empiezan a estar hasta la T2. ¿Sí? Tienen movilidad restringida, no son como las cervicales, ¿sí? O traten de mover su columna torácica. Muevan su columna torácica. ¿Qué se mueve? La parte lumbar. ¿La parte lumbar o la cadera? La cadera. A ver.
altura tienen las torácicas? Lordosis cervical, lordosis lumbar y la torácica, sifosis. Ah, bueno. Venga, digamos tú vas a ver Santa Mamá. Del 1 a L5, ¿verdad? Estos, sus cuerpos, pues van a ser más cortos, pero van a ser más gruesos. ¿Pero por qué? Porque estos nos van a ayudar a dar mayor soporte, ¿sí? Estos son los que nos van a ayudar a dar igual un poco más de movilidad a los laterales, ¿sí? Muévanse a la derecha, muévanse a la izquierda, ¿ya? Estas son importantes porque aquí tenemos la lordosis lumbar, la siguiente curvatura. A ver, ¿quién tiene una curvatura prominente? ¿Sí han visto la curvatura de las personas de la raza negra? ¿Ya? Por lo general, ellos tienen hiperlordosis. ¿Sí? No es una lordosis normal. Tiene una hiperlordosis. Sí, hay un momento en que a veces duele muchísimo al ponerse igual de manera recta. A ver, ¿quién tiene una lordosis lumbar prominente? Mateo. Sam, ven. Y retírese la chompa. El día de mañana vengan con cualquier ropita, ¿ya? No necesariamente con su uniforme. Aquí No tengo ropa. No tengo ropa. Por eso vine acá. Solo por hoy vengo así. Mañana con uniforme. Mañana vine con uniforme. Ya. Marlita. ¿Van a? ¿Qué pasa? Le pasamos las preguntas, profe. Hacemos cuestionario. Le pasamos las preguntas, profe. Llegan a se cansa, les Llegan a se cansa. Yo le hago el examen. Yo le hago el examen y le paso. ¿Cómo? un cuestionamiento todos decían. ¿Cómo era médula? ¿Sustancia gris y sustancia blanca en el cerebro? Sí. ¿Cómo eran ayer? No, pero ¿cómo era la distribución de sustancia gris y sustancia blanca en el cerebro? Del sistema nervioso central. No. ¿Cómo se encontraba la sustancia gris y sustancia blanca en el cerebro? Y la sustancia, para que diferencien y ahí se acuerdan. ¿Cómo era, Daniel? Lo del centro y No, la distribución. Mago. O sea, se menciona que la sustancia gris era la que cubría, digamos, el cerebro y la sustancia blanca está ahí. Exacto. La sustancia gris era la periferia, la que nos daba. No. O sea, en el cerebro recubre. En sustancia blanca se encontraba en el En centro. el centro. ¿Sí? En el cerebro, la sustancia gris es delimita. ¿Sí? Es del borde. Y sustancia blanca es en el centro. En la médula es al revés. En la médula
La sustancia gris se encuentra en el centro y la sustancia blanca por alrededor. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Claro. La sustancia blanca, ¿por qué está conformada, Albert? Ahí está, ¿qué dice? Se encuentra hacia adelante, si no le alcanza a leer ahí. Si se contiene cuerpos celulares nerviosos formados por 4 astas de huesos. Ya. La sustancia blanca son los cuerpos celulares. ¿Sí? ¿Y cuál era en el cerebro sustancia blanca? El núcleo, sería lo contrario. No. Los núcleos son los conjuntos de los cuerpos. Y eso nos daba a nosotros sustancia gris. En el cerebro, ¿no? ¿Quién daba el color blanco? Las vainas de mielina de Schwann. ¿Recuerdan que daba ese color a nivel del cerebro? ¿Sí? La sustancia gris, los cuerpos, las dendritas, los núcleos. Esos son sustancia gris. ¿Ya? Entonces dice que en la médula tenemos sustancia blanca y gris. La sustancia blanca está formado por los cuerpos celulares nerviosos. En la médula, Tiene 4 astas o raíces. Estas astas o raíces son dorsales y ventrales. Es decir, que nosotros tenemos las dorsales que reciben la información. Esa es una aferente o eferente. Aferente. Aferente, ¿verdad? Porque recibe la señal, transmite hacia la corteza cerebral. ¿Cuántas capas tenía la corteza cerebral? ¿Cuántas eran? 5. ¿No? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 4. 6. ¿Cuál dijo? Son 6 capas. Bien, nota. ¿Cuál era la motora? ¿Y qué células tenía? Movimiento, yo estoy enviándole desde mi corteza, desde mi homúnculo. ¿Se acuerdan el homúnculo? Que era una boca grande, una cara y los miembros sumamente grandes. Y que esa vía pasaba por la vía piramidal. Y esta vía piramidal se iba por el brazo anterior o posterior. ¿Cuál era? De la cápsula interna. Posterior. Del brazo posterior de la cápsula interna. Y este iba hacia dónde? Hacia olvidar. Tutoría hacia olvidar. Vamos a ver vía piramidal ahorita. ¿Se acuerdan bien? ¿Sí? Y de ahí nuevamente pasamos a medicina. ¿Les parece? Cerebral. De la corteza cerebral. Y específicamente teníamos la cuarta capa, que tenía las células gigantes de Bell. ¿Sí? Entonces nos decía que el homúnculo tenía, ¿qué regiones nomás se unían, chicos? Recuerden que era una región precentral, central, postcentral.
¿sí? Pero la postcentral nos decía que era también sensorial, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y la precentral era la parte de la primaria, ¿sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No se acuerdan. Vamos a hacer, recordemos. ¿Ya? Entonces, aquí. Estas áreas. Esta área, mira, ¿cuál? Primitiva motora. La primitiva motora, que era del surco central. Y de ahí teníamos una posterior, una anterior. Pero nos decía que la anterior era motor, ¿sí? Pero esta a su vez, como era el homúnculo, y teníamos que ver cómo se encontraba distribuido cara, cómo se encontraba distribuido miembros superiores e inferiores para hacer los movimientos. También se unía con parte de la región posterior, que era sensorial, ¿sí? Y de ahí es donde se va a unir las fibras. ¿Se acuerdan que yo les decía que era como pongámosle que es del homúnculo, ¿ya? Dibujen un cerebro en su cabeza, tengan esa imaginación, ¿listo? Van a cortarlo de manera sagital, ¿listo? ¿Ya? Y vamos. Las fibras, va a ser la parte del cerebro. Las fibras van a estar así. Esto debe estar cortado, ¿ya? Y así. Entonces las fibras van a estar una paralela a la otra, ¿sí? ¿Y qué necesito? Estas solo deben de pasar, no se van a unir, no se van a fusionar, solo van a pasar por donde, chicos. La cápsula interna ahorita. Por la cápsula interna, específicamente por donde, Por el brazo posterior. por el brazo posterior, ¿sí? Y seguimos, aquí sigue yendo el trayecto porque no tenemos segunda neurona todavía, ¿ya? ¿Su primera neurona dónde era? La primera neurona era en la capa y la de 4 donde eran las células de bebés. Ya, perfecto. En la cuarta capa, ¿sí? De la corteza cerebral, la primera neurona, la que nos está enviando la información para hacer el movimiento. La primera neurona, ¿cómo dijo? En la cuarta capa de la corteza cerebral, por medio de las células de Betz, ¿sí? ¿Y la cuarta cuál es? Muy bien. ¿Y la cuarta cuál es? ¿Qué pasó ahí? La cuarta es vía sensorial. La sexta, la cuarta, la segunda y la primera. Y la quinta es las células de Betz, la que muere. ¿Está? Y la tercera es motora. Es también motor. Pero lo importante es la quinta, La quinta es lo importante, no es la cuarta. no es la cuarta. O sea, la quinta y la tercera es La cuarta es sensorial. motorales. La quinta y la tercera son motoras. Sí. Pero las demás son solo sensoriales. Las otras son sensoriales. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, todas estas fibras que pasaban por el brazo posterior de la cápsula interna, ¿a dónde iban? ¿A dónde iban? Podínculos. Al pie o al pedúnculo, ¿de dónde?
al pie del mesencéfalo. Recuerda que en el mesencéfalo había dos núcleos que se llamaban núcleos rojos. ¿Para qué eran estos núcleos rojos, Elian? ¿Se acuerdan que habían? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué eran esos núcleos rojos, Sof? Estoy buscando. En su cabeza, pero. ¿Cómo? No. Eso, no, respiración era a nivel de bulbo raquídeo y protuberancia, que eran los centros respiratorios. Pero, los núcleos rojos, ¿para qué eran? Nos daban movimiento de los miembros superiores. Núcleo rojo. ¿Bien? Entonces, siguen pasando las fibras por medio del mesencéfalo. Estas fibras no se decretaban, pasaban de manera ipsilateral. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Seguían pasando ¿hacia dónde? Hacia el bulbo raquídeo. Y del bulbo raquídeo llegaban ¿a dónde? A la médula espinal. Llegaban hasta las astas. Y aquí es donde nosotros tenemos la segunda neurona, motoneurona. Para que den movimiento, ¿sí? Hagan movimiento circular a nivel de manito. Ahí está actuando su segunda neurona, motoneurona. ¿Sí? ¿Dónde estaba la segunda neurona? En la sustancia gris, la médula espinal. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se van recordando? No. ¿Listo? ¿Qué teníamos? Una corticoespinal lateral, una corticoespinal anterior. ¿Por qué la lateral? Corticoespinal lateral. Esta se decusaba a nivel de dónde? Igual, pasaba la quinta capa, brazo posterior, llegaba al mesencéfalo y se decusaba a nivel de bulbo. ¿Sí? Se decusa a nivel de bulbo y luego llega ¿a dónde? A la médula espinal, a su segunda motoneurona. Exacto. Y tenemos la corticoespinal anterior. ¿Cuál más se decusaba? ¿Cuál es en chicos? ¿Y cuál más? Antero, lateral, ¿cierto? ¿Cuál no se repuso? ¿Cuál de estos tres días no se repuso? La anterolateral no se repuso. ¿Cuál no se repuso? La anterior es la que no se repuso, ¿sí? La corticoespinal, la original, la que nombramos reciente, ¿se depuso o no se depuso? ¿Cuál es? La lateral. La lateral y la lateral se decruzan y la anterior no se decruza. La antero, la corticoespinal lateral, se depusa. La corticoespinal anterior no se depusa y la anterolateral tampoco se depusa. ¿Ya? ¿Sí? Y todos deben de llegar a su segunda neurona, que es en la sustancia gris de la médula espinal. Voy a poner aquí.
importante de la corticonuclear, que era otra vía de la vía piramidal. ¿Por qué era importante, chicos? Porque se encuentran ahí la vía de los pares craneales. ¿Sí? ¿Cuál era el único par craneal que se les usaba? ¿Cuál? El cuarto par craneal. El único par craneal que se les usaba. ¿Sí? Igual. Pasa por ese homúnculo, pasa por la cápsula interna, pasa por el mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Bulbo, ¿cuáles eran los pares craneales que se encontraban en el bulbo y cuáles son los pares craneales que se encontraban en protuberancia? Ya, el 5 hasta el 8, pero había algo importante en el octavo par craneal. ¿Cuál era? Usaba la parte. Solo el vestibular y el coclear era de la protuberancia. ¿Sí? Esto obviamente los de la cortical, los que son pares craneales, no van a ninguna médula espinal. ¿Sí? ¿Sí recuerdan pares craneales? Entonces recuerden, desde aquí. ¿Y el primer y segundo par craneal? ¿En dónde están? ¿De dónde sale el primer y segundo par craneal, Álvaro? ¿De dónde sale Marcos? Joffrey. Dicen es el bulbo olfatorio. ¿Dónde empezaba? ¿Dónde iniciaba esas neuronas? Era arado en el mar, como ustedes. Primer par craneal era olfatorio, ¿verdad? ¿Y en dónde estaba? En la cavidad nasal. En ningún momento hay a nivel de médula, de protuberancia o bulbo. ¿Y el óptico? ¿En dónde era? ¿Dónde inicial? Óptico. En la retina. ¿Y el tercer par? ¿Dónde empezaba? Aquí ya tenemos en la cortical. Chicos, son cosas sumamente básicas que se les volvió a dar en tutorías. Periferia y sustancia gris en la parte central. ¿Sí? Tenemos dos vías. Una que es aferente y una que es eferente. La aferente es la parte dorsal, la sensorial, sensitiva, ¿sí? Y es decir que es ascendente. Entonces es dorsal, ascendente y aferente. ¿Sí? Esto es sensitivo de comer. Ajá, es sensitiva. Y la motora es la que es descendente, eferente y motor, o del músculo esquelético. ¿Sí? Bien, vamos. Dos vías. La sensorial es aferente, es ascendente y es dorsal. Entonces son tres características: dorsal, ascendente y eferente. La sensorial. Aferente. Ajá. ¿Ya? ¿Sí? Y la motora, o la parte del músculo esquelético, va a ser
descendente, eferente y ventral. ¿Sí? ¿Listo? La motora desciende, eferente, es decir, que hace el movimiento, y es ventral. ¿Sí? La cuarta es sensorial. La quinta es motora. ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí han entendido? Sí. Ya. Las capas en el cerebro, ¿cómo es? ¿Ya? ¿Y aquí qué tenemos? Jerarquía, aracnoides y dura. ¿Se cambiaba con cuál? ¿Con la del cerebro cuál era? A ver, cerebro, ¿cuántas tenía? 3. No estoy diciendo las capas de la corteza, estoy diciendo, en este caso, las capas que serían las meninges. ¿Sí? ¿El cerebro cuántas tenía? 3. ¿Cuáles eran? Dura madre, Dura, pía y ¿cómo era Álvaro? En el cerebro. ¿Cómo era? Aracnoides y pierna. ¿Ya? ¿Y en médula espinal? Pero había algo importante. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Que el aracnoides tenía el líquido. ya, y que tenía 2 capas más, ¿se acuerdan? Que era una que se iba al periósteo, ¿sí? Y otra que era a nivel cerebral. ¿Se acuerdan? Ya. Y aquí solo tenemos que entre el aracnoides y la pía madre existe el espacio. ¿Para qué? Para que pase líquido. Bien, Marrita, se aprendió. ¿Ya? Ya. ¿Qué es importante de estos nervios espinales? ¿Cuáles son sus funciones? Ya dijimos, unas son sensoriales. ¿Por medio de qué? La piel, sí. Ustedes, por medio de los corpúsculos de Meissner y Ruffini, ¿recuerdan que eran células nerviosas unipolares? Las de Ruffini y las de Meissner, y que nos daban para el tacto y la temperatura. Como la de Ruffini, Meissner. Main. Meissner. M-E-I-S-S-N-E-R. Meissner. ¿Estos sirven para? Tacto y temperatura. Entonces, si ustedes le pellizcan a su compañero, ¿ya? ¿Qué están haciendo? Activando su función aferente, su vía aferente, ascendente y dorsal. Hagan algún movimiento de su mano. ¿Qué están haciendo? Activando su vía descendente, eferente y ventral. ¿Sí?
nos da que sean fibras somatosensoriales, es decir, a nivel visceral. Si ustedes dicen, me duele el pulmón, ¿no les duele el pulmón? ¿Qué les duele? ¿Qué les dolía? ¿Qué? Si les dije. Entonces, a ver, si les duele el hueso, ¿les duele el hueso? ¿Qué les duele? El periósteo. ¿Y en el pulmón? La pleura. ¿Ya? Porque solo inerva la capa, más no No, el órgano. al órgano. ¿Sí? Dice, me duele el hígado. Nunca les va a doler el hígado. Es del corazón. Tampoco les va a doler el corazón. Dicen que tienen síndrome de corazón roto, porque la novia, algo así, les dejó. ¿Ya? Pobre Mati. ¿Qué más tiene? Tiene motoneuronas, que son las actividades neuronales medulares, y descendentes que penetran la médula. Entonces, en sí, la parte espinal nos va a dar tanto sensitivo como motor. Sensitivo, recuerden que eran los dermatomas. ¿Sí? Cada uno los dividía T1, T2, T3, T1, T2, T3, T5, T6, T7. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, para eso son también los nervios espinales. Si ustedes, al momento de realizar algún tratamiento, ya sea con calor y frío, tengan mucho cuidado. ¿Sí? En pacientes diabéticos también, porque los pacientes diabéticos no sienten ni el dolor. ¿Sí? ¿En quiénes más? En las personas que tienen quemaduras de tercer grado. Ellas ya no sienten. Porque pasaron todas las capas térmicas y se lastimaron nervios. ¿Sí? Ellos no van a sentir en ciertas partes del cuerpo, pero en otras sí. Entonces hay que ver qué tipo de quemadura, qué rango de quemadura y qué porcentaje de quemadura tiene. ¿Sí? Recuerden hacer a su paciente toda la anamnesis que les he enseñado. ¿Sí? Entonces todo eso es dermatomas. ¿Listo? Vamos, plexo cervical. A ver, vamos. ¿Recuerdan que nosotros teníamos plexos? Entonces teníamos uno que se llamaba plexo cervical, otro plexo braquial, otro plexo lumbar, plexo torácico. ¿Sí? Entonces, ¿qué era? Técnicamente, las ramas anteriores de las raíces de los nervios espinales. Son ramas anteriores. ¿Ya? Y cada uno de estos teníamos que nos iba a dar C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Pero nosotros solo vamos a llegar hasta C4. Porque C5, C6, C7 y C8 con T1 teníamos un plexo. Este sí era el plexo braquial. ¿Se acuerdan? Y teníamos el asa cervical, que solo era de C1, C2 y C3. Y que era importante
en la asa cervical, ¿qué era importante? El cervical no. ¿Por qué era importante, Abigail? ¿Recuerda? ¿Qué ven ahí? No corresponde a nervios espinales. El hipogloso. En ciertas literaturas menciona que se anastomosa, pero no se anastomosa, sino que tienen el mismo trayecto. ¿Y a qué nervio, a qué músculo se unen? ¿Y a qué músculo inervaba el hipogloso y no inervaba el asa cervical? Y eso sí les mencioné. Eran todos los infraioideos, excepto él. Ah, los Es, que ¿qué músculo es? Nervo. Exacto, ¿Ah? el nervo. ¿Cuál? Vamos viendo, vamos viendo. Los antorros de la difusión. Entonces dice que tenemos que salen de los nervios. Tenemos C1, C2, C3, C4 y C5. Los ramos superficiales van a ser sensitivos. Y los ramitos que nos van a dar profundos van a ser motores. ¿Ya? El sensitivo nos va a ayudar a inervar parte del cuello, ¿sí? La parte trasera de la cabeza y la parte del hombro. Y profundo nos va a dar los motores de septo, el nervio frénico. A ver, chicos, aquí sí tienen que tener Nuevecitos. bastante. Y en el examen han de ponerse uno, conociendo asa cervical, C1, C2, C3, y diciéndoles que el nervio frénico es solito, C4. Sí. Ah, Laura dijo que está C4. Sí, aunque C4 también tiene ramas de C3 y de C4, sí tiene, sí les da, ¿ya? Entonces no se olviden, C4 puede darme ramas, perdón, de C3 y de C5. Pero este va solo, no tiene ningún asa, no tiene ningún. ¿Sí? Vamos con el plexo braquial, solo les estoy dando motor, no les estoy dando nada sensitivo. Plexo braquial, ¿desde dónde se forma? Vamos. Todos son ramas posteriores. C5, C6, C7, C8 y C1, C8 y T2. ¿Qué es el son 7 cervicales, pero C7 me da una rama que me va a dar C8 con T1, solo cuando es plexo braquial. ¿Cómo se formaba plexo braquial?
Ya sé que es específico. Pero ¿qué nervios formaba? El plexo braquial. Mediano, radial y cubital. Esa era la terminación. Pero nos daba otros. Exacto. Para recién ahí formar medial, radial y cubital. Los primeros nervios centrales. Revisen plexo cervical. ¿Cervical? Sí. Braquial. No existe el nervio radial, ni el nervio cubital. Eso, braquial. O sea, todo esto es nervio. Va a formar el nervio subclar. Nervio receptivo. Nervio. ¿Ya? Pero también nos va a dar el nervio subescapular. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí? Bien. Ahí tenemos que C5 más C6 más C7 vamos a tener el pectoral. No, Pectoral lateral. el músculo cutáneo. No, Nervio cutáneo. músculo cutáneo. Nervio. ¿Sí? Ahí tenemos que C6 más C7 más C8 C6 C7 C8 vamos a tener aquí ¿cuál? Nervio. ¿Ya? ¿Y cuál más? Química. Biomecánica. Ya. Nervio radial. ¿Sí? ¿Listo? Y axial. ¿Ya? C5, C6, C7 más D1 el nervio mediano. Nos falta uno más, músculo más importante. Luz radial. El Cubital. cubital. El último cuál puso. Ya. C6, C6, C5, C6, C7 más T1 el mediano. ¿Y el cubital cuál sería? El C7, 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 C8 y T1. C7 más C8 más T1 el nervio. ¿Sí? Sería 5, 6, 7, 8. Ya está. ¿Sabes si hoy viene la Mireya? Pero, Sí, sí viene. me
faltaba. ¿Sí, sí? Seis también. Sí, son todos. Todos son, ¿no? Bueno, solo se siente. Todos. Seis, no. Ah, pues, Hablamos del día de mañana. entonces lo paren.